Hola, buenas. Soy Óscar Hernández Campano, escritor, y voy a contestar estas preguntas de la página web Libros Arcoiris. La primera. Bien, pues pienso que la visibilidad es lo más importante para llegar a la normalidad, a la normalización de las diferentes opciones o las diferentes identidades sexuales y orientaciones sexuales. Lo que no se ve no existe y por tanto es importante que se vea en la vida real y en la ficción, porque la ficción a fin de cuentas forma o es un reflejo de la vida real. Las novelas, las películas, las series reflejan, aunque sean de ciencia ficción, reflejan la sociedad en parte en la que vivimos, los valores que compartimos y lo que existe o no existe. Y por tanto es importante que haya personajes gays, lesbianas, trans, de género fluido y de cualquier otra orientación sexual o cualquier identidad de género. En mis novelas y en mis relatos he procurado que exista esa diversidad, igual que existe en la vida real, y además he querido, conforme además me he hecho más mayor y he adquirido mayor compromiso con las reivindicaciones históricas y actuales del colectivo LGTBIQ, pues he querido que mis novelas también reflejen no solo la diversidad, sino también la reivindicación. Por tanto, visibilidad y más visibilidad y no solo para el colectivo LGTBIQ, es decir, que los libros no solo lleguen al colectivo LGTBIQ, que es importante para tener referentes, sino que lleguen al resto de la sociedad para que se dé esa visibilidad tan importante para llegar a la normalización. Bueno, pues la posibilidad de llevar a la gran pantalla o a la pequeña, en el caso de una serie, alguna de mis obras ha existido y existe. Ha habido, de hecho, un par de ocasiones en las que gente del cine ha estado interesada en concreto en algunas de mis obras, como El viaje de Marcos, El guardián de los secretos o algún relato de los que he publicado en alguna de las antologías que tengo a mis espaldas. Me haría muchísima ilusión que pudiera llegar a buen puerto alguno de estos proyectos. La verdad es que creo que el poder que tiene hoy en día la ficción audiovisual es tan grande que puede tener un efecto muy positivo para lo que comentábamos antes de la visibilidad y de la normalización. De hecho, tenemos que estar contentos porque cada vez haya más personajes LGTBIQ en diferentes ficciones, series y películas, por supuesto, y en los libros. Me es difícil elegir un solo libro o relato mío que haya escrito y que me gustaría ver en la gran pantalla. Creo que diría todos. El viaje de Marcos creo que además haría muy feliz a muchísima gente si fuera llevado al cine, por ejemplo. La secuela que he publicado recientemente, 50 años no son nada, creo que daría para quizá una serie incluso que pudiera abarcar ambas novelas, incluso el relato Viaje a la Arcadia, que publiqué en la antología Vagos y Maleantes y que hace un poco de puente entre el viaje de Marcos y 50 años no son nada. Podría formar parte también de una serie, qué sé yo, de varios capítulos. El guardián de los secretos me haría especial ilusión que fuera llevada
al cine en una película, una producción importante, al ser una novela ambientada en la guerra civil. Creo que en este país estamos sobradamente acostumbrados a ver películas ambientadas en esa época y creo que es una película que en buenas manos podría llegar a ser una película muy, muy bonita. Ha habido, por ejemplo, he tenido la suerte de ver llevado como obra de teatro un relato mío, titulado Orgullosos, y fue muy emocionante, una sensación muy bonita ver a aquellos personajes en carne y hueso. En fin, yo diría que cualquiera de mis relatos, cualquiera de mis novelas, El Muro, que es una distopía, tal vez una película muy, muy épica, o un capítulo de estos de serie de distopías de ciencia ficción, un capítulo de estos de una hora o así. No sé, la verdad es que me encantaría. Es un sueño que espero que algún día se haga realidad, pero mientras tanto, en los libros tenemos algo que se llama imaginación y que nos puede hacer ver, oír, oler, incluso y sentir, obviamente, lo que ocurre en las páginas de esas novelas. Y así, por lo menos hasta ahora, así muchos de mis lectores y lectoras me dicen que ven y visualizan y sienten mis novelas. Sí, sin duda, Esclavos del Destino, que creo que es mi novela eh, menos conocida tal vez, o que ha tenido un camino no tan fácil como su predecesora, que fue El viaje de Marcos. Creo que sería, obviamente, estoy seguro de que es una gran historia y creo que sería una gran película, por supuesto. Es una novela que se mueve entre el thriller psicológico y la novela de misterio, que puede tener algunas remembranzas con el cine de misterio, el cine de Hitchcock, y por tanto creo que tiene un tono más oscuro que mis otras novelas, y por tanto pienso que podría ser una película, perdón, un thriller que enganchara y que impactara mucho en los espectadores. Mientras llega ese día, pues os invito a leer la novela. 50 años no son nada, efectivamente es una novela más alegre, pero también tiene una parte emotiva muy importante. Es cierto que tiene una carga dramática inferior, aunque una carga dramática inferior, digamos, en la superficie, porque en el fondo mantiene las tramas y el drama que vivieron los personajes en el viaje de Marcos. 50 años no son nada, también es más moderna, más actual y también es que está escrita por un autor, es decir, por mí mismo, mucho más adulto y con más años a mis espaldas que el joven escritor que con 19, 20 años pues redactó el viaje de Marcos. Entonces creo que ese cambio en mi propia persona, en mi manera de entender y de ver el mundo, queda reflejada en estos cambios quedan reflejados en la escritura de 50 años no son nada. Pero estoy contento porque conforme me van llegando mensajes y me explican los lectores y las lectoras, mantiene la esencia y les llega muy dentro esa emotividad, el cariño, el amor, la emoción de los personajes, tanto de lo que vivieron en el pasado como de lo que viven en este presente, que supone 50 años, no son nada. Y os animo
a leerla, ya que además está gustando mucho y ha llegado a la segunda edición en muy poco tiempo. Eh, Creo que siempre hay motivos y realidades que llaman la atención de un escritor. Yo como escritor, como tal, quiero en cierta manera ser notario del tiempo que vivo, pero también eh, quiero, por ejemplo, fabular, quiero recordar, quiero incluso denunciar a través de la literatura injusticias o realidades con las que no me siento cómodo. Quiero utilizar la literatura para dar un toque de atención, para invitar a la reflexión, pero también para entretener, obviamente, para emocionar, para divertir, para transmitir emociones, ¿no? Que creo que es uno de los vehículos más importantes a través de los cuales se puede hacer llegar a los lectores y las lectoras los mensajes que como autores pues queremos transmitir. Entonces creo que eso no cambia, no ha cambiado a lo largo de miles de años y no va a cambiar ahora. La literatura, por tanto, seguirá siendo o teniendo un rol, desarrollando un rol muy importante en la cultura. El muro fue fruto de un momento, vamos a decir, de un momento de crispación, un momento de desasosiego, un momento en el que cayó la gota que colma el vaso, como se suele decir, como ciudadano, ¿no? De mi persona como ciudadano que empezó a hartarse en cierta manera de ver las injusticias y de ver lo que yo entiendo que son riesgos para nuestra civilización al final, para la convivencia en este planeta. Tanto los riesgos sociales, por el egoísmo de muchos países, de muchos estados, como riesgos medioambientales, porque tenemos solo una casa y la estamos contaminando a lo loco y sin pensar en las consecuencias. Por tanto, el muro es un poco un grito, es una llamada de atención y estimé que tenía que tener un final duro, un final que impactara mucho en quien leyera el libro, porque lo que yo buscaba es que se hiciera una reflexión y que dejara un sabor amargo, en cierta manera, porque como lector tengo la experiencia de que los libros que me han dado una buena sacudida son los que más recuerdo y más me han impactado. Y eso es lo que humildemente pretendí hacer con El Muro, que está teniendo la verdad muy buena recepción y incluso también entre estudiantes, entre estudiantes de filosofía y de ética, que lo están utilizando algunos profesores como texto para debatir y para reflexionar sobre los temas de los que hablo: migraciones, fronteras, contaminación, medio ambiente, extinción de especies, recursos naturales, etc. Así que nada, os invito a disfrutar de duras pero interesantes páginas de El Muro. Siempre he pensado que los relatos son novelas en pequeño, como un cortometraje es una película en pequeño. Entonces me siento muy cómodo en ambos formatos
La verdad es que el relato que he desarrollado en los últimos tiempos me gusta, me parece que tiene, bueno, la medida que obviamente el autor quiera, desde unas pocas páginas a varias decenas, pero creo que es muy interesante como formato. En otros países es el formato estrella, el relato, en cuanto a gustos de los lectores. Espero que aquí, poco a poco, la gente le coja gusto al relato como género de ficción. Y bueno, os invito a leer, por ejemplo, mi libro Ronroneos, que son varios relatos que versan de diferentes géneros, pero que versan todos sobre, o que tienen todos ellos a los gatos, a estos meninos peludos como protagonistas o como ejes de la trama de los diferentes relatos, sea de drama, histórico, ciencia ficción, fábula, etc. Os gustará. Bueno, hablar de futuro es siempre hacer cábalas, ¿no? Pero en principio lo que tengo más cerca en el tiempo es la publicación de una nueva novela que saldrá próximamente y que anunciaré próximamente también. Y más allá espero publicar una antología de relatos que, bueno, tal vez el año que viene o al siguiente, pero proyectos siempre hay. Tengo historias en la mente, historias a medio redactar, alguna cosa terminada y muchas ganas de continuar transmitiendo, dialogando con los lectores y las lectoras. Y digo dialogar porque gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, ya no es solo un monólogo, ya no es unidireccional, sino que tengo la suerte de poder recibir comentarios, críticas o simplemente saludos y cariño de muchísima gente alrededor del mundo, por lo que os doy las gracias y espero que, bueno, pues que esta amistad literaria continúe durante muchos años. Gracias y hasta pronto.